Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender el mundo que la rodea a través de la ciencia. Un camino de progreso, descubrimiento y, a menudo, de inmensos beneficios. Pero, ¿qué ocurre cuando esa búsqueda se desvía? Cuando la curiosidad, el miedo o el deseo de poder empujan a la ciencia a cruzar líneas éticas insospechadas. Hoy, en otra historia, nos adentraremos en los capítulos más oscuros y controvertidos del avance científico. Historias donde el bien mayor se convirtió en justificación para el sufrimiento, donde la experimentación con seres humanos se realizó a espaldas de la ética y la moral. Analizaremos no solo lo que sucedió, sino por qué se permitió que sucediera y cuáles fueron las repercusiones que todavía resuenan en nuestra sociedad. Comenzaremos con la historia de cómo una potente sustancia alucinógena fue introducida en los laboratorios y mentes de Estados Unidos, sentando las bases para uno de los programas de control mental más infames de la historia. El Proyecto MKUltra. Para entender el Proyecto MKUltra, debemos viajar a la paranoia de la Guerra Fría. La década de 1950, un mundo dividido por ideologías, donde el temor a la manipulación mental y el control de la voluntad no era ciencia ficción, sino una amenaza real para las potencias mundiales. La Unión Soviética y China, se creía, estaban desarrollando técnicas de lavado de cerebro, y Estados Unidos no quería quedarse atrás. En este clima de miedo y urgencia, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, dio luz verde a lo que se conocería como el Proyecto MKUltra. Su objetivo era ambicioso y aterrador: desarrollar técnicas para controlar la mente humana. Esto incluía desde la persuasión a la distancia hasta la creación de amnesia, pasando por la posibilidad de convertir a individuos en agentes programados o, por el contrario, desprogramar a agentes enemigos. Uno de los pilares de este proyecto fue la experimentación con sustancias psicodélicas, especialmente el LSD, o dietilamida de ácido lisérgico. Esta sustancia, sintetizada por primera vez en Suiza en 1938, era considerada una herramienta revolucionaria. Se creía que, al alterar profundamente la percepción y el estado de ánimo, el LSD podría abrir las puertas al control mental o servir como suero de la verdad. Los experimentos con LSD bajo MKUltra fueron extensos y, a menudo, brutales. Se administró a pacientes psiquiátricos, a prisioneros, a adictos e incluso a miembros del público sin su conocimiento ni consentimiento. La CIA buscaba entender sus efectos, cómo inducir la locura o la desorientación, y cómo usarla en interrogatorios o para desestabilizar a individuos. Hay reportes de dosis masivas, viajes sin control, y consecuentes colapsos mentales y autoatentados. La justificación de la CIA era la seguridad nacional. Argumentaban que necesitaban esta información para defenderse de posibles ataques psicológicos de sus adversarios. La obsesión por ganar la Guerra Fría, a cualquier costo, nubló el juicio ético. La falta de supervisión y la extrema confidencialidad permitieron que estos experimentos se llevaran a cabo con una impunidad casi total. Lo fascinante, y a la vez irónico, es que mientras la CIA experimentaba en secreto con el LSD para fines de control mental, esta misma sustancia estaba a punto de convertirse en el símbolo de una explosión cultural global, el movimiento hippie. A mediados de los años 60, el LSD escapó de los laboratorios y comenzó a popularizarse en la contracultura estadounidense, especialmente en lugares como San Francisco. Figuras como Timothy Leary, un exprofesor de Harvard, abogaron por el uso del LSD como una herramienta para la expansión de la conciencia y la iluminación espiritual. Lo que para la CIA era un arma de manipulación, para miles de jóvenes se convirtió en un camino hacia la autoexploración y la liberación. El LSD fue una de las chispas que encendió el movimiento hippie. Esta subcultura, nacida de la desilusión con la sociedad convencional, la guerra de Vietnam y el materialismo, buscaba un nuevo camino.
Abrazaron los valores de la paz, el amor, la libertad individual y la armonía con la naturaleza. Rechazaron las normas sociales establecidas, el consumismo y la autoridad, abogando por un estilo de vida más simple y comunitario. A nivel mundial, el movimiento hippie se propagó como un incendio, trascendiendo fronteras y culturas. Su influencia se manifestó en la música, con el rock psicodélico y el folk como bandas sonoras de una generación. Pensemos en Woodstock. Transformó la moda, con colores vibrantes, ropa holgada y símbolos de paz. Inspiró el arte, la literatura e incluso la forma de pensar sobre la política y el medio ambiente. El Flower Power se convirtió en un símbolo de protesta pacífica contra la guerra y la violencia. Este movimiento no solo fue un fenómeno estético. Impulsó cambios sociales significativos. Abogó por los derechos civiles, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Aunque su auge fue relativamente corto, su legado sentó las bases para futuros movimientos sociales y dejó una huella indeleble en la forma en que entendemos la libertad y la contracultura. Es una paradoja impactante. Una sustancia utilizada para el control, liberó mentes y ayudó a dar forma a una de las expresiones de libertad más grandes de la historia. Las consecuencias del proyecto MKUltra para las víctimas fueron devastadoras. Muchos sufrieron daños psicológicos permanentes. Otros se vieron atrapados en espirales de adicción o enfermedades mentales. Cuando el proyecto fue desclasificado parcialmente en la década de 1970, gracias a investigaciones del Congreso y del periodismo de investigación, la indignación pública fue enorme. Reveló un oscuro capítulo de abuso de poder y una flagrante violación de los derechos humanos en nombre de la seguridad. El proyecto MKUltra no solo cambió la forma en que el público percibía a la CIA, sino que también dejó una marca indeleble en la ética de la investigación. Su revelación fue un catalizador para la creación de estrictas regulaciones sobre la experimentación humana, exigiendo el consentimiento informado y la supervisión ética, principios que hoy consideramos fundamentales. Sin embargo, antes de esto, otro experimento, igualmente infame, ya había sembrado la semilla de la desconfianza. Mientras la CIA exploraba el control mental, otra institución gubernamental, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, estaba inmersa en su propio experimento de proporciones trágicas. Nos trasladamos a Tuskegee, Alabama, en 1932, en un contexto de profunda desigualdad racial y pobreza generalizada en el sur de Estados Unidos. El experimento de sífilis de Tuskegee, que duraría 40 años, es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la medicina. Su objetivo aparente era estudiar el curso natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres. Un estudio que, desde su concepción, estuvo viciado por el racismo y la injusticia. Inicialmente, el estudio involucró a 600 hombres afroamericanos, 399 con sífilis latente y 201 sin la enfermedad, como grupo de control. A estos hombres se les prometió tratamiento médico gratuito, comidas y seguro de entierro en caso de fallecimiento. Lo que no se les dijo, sin embargo, era que la mayoría de ellos nunca recibirían un tratamiento efectivo para su enfermedad. Durante décadas, y a pesar de los avances médicos significativos, los investigadores del Servicio de Salud Pública negaron activamente a los participantes el acceso a la penicilina, el tratamiento estándar para la sífilis que se hizo ampliamente disponible en la década de 1940. La justificación era que querían observar la progresión de la enfermedad en su estado más puro, hasta la autopsia. En esencia, se les usó como cobayas humanas, condenándolos a la ceguera, la locura, la parálisis e incluso la muerte, mientras sus familias también sufrían la propagación de la enfermedad. El contexto histórico es crucial aquí.
La sociedad estadounidense de la época estaba marcada por la segregación racial y las teorías pseudocientíficas que perpetuaban la inferioridad de las personas de color. Los investigadores operaban bajo la creencia implícita de que la vida de estos hombres valía menos que el conocimiento médico que podían obtener. Hubo oportunidades de detener el estudio, de ofrecer el tratamiento, pero el imperativo de la ciencia y el desprecio por la vida de los participantes se impusieron. Las consecuencias de Tuskegee fueron cataclísmicas. Cuando la historia salió a la luz pública en 1972, gracias a un denunciante y al periodismo de investigación, la nación quedó conmocionada. El estudio se detuvo de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Cientos de vidas fueron arruinadas, y el legado de desconfianza entre la comunidad afroamericana y la institución médica perdura hasta el día de hoy. Muchos historiadores y sociólogos señalan a Tuskegee como una de las causas de la reticencia de algunas comunidades minoritarias a participar en programas de salud pública o ensayos clínicos. Como respuesta directa a la barbarie de Tuskegee, se creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Conductual. Sus recomendaciones llevaron al Informe Belmont en 1979, un documento fundamental que establece los principios éticos básicos de la investigación con seres humanos: respeto a las personas, beneficencia y justicia. Este informe y las regulaciones que le siguieron son la base de la bioética moderna y los comités de ética que hoy supervisan toda investigación médica. El proyecto MKUltra y el experimento de sífilis de Tuskegee son más que meras anécdotas históricas. Son severas advertencias de lo que puede suceder cuando la ambición, el miedo o el prejuicio se imponen sobre la ética y la humanidad. Nos recuerdan que la ciencia, por poderosa y beneficiosa que sea, no es inherentemente moral. Su brújula debe ser guiada por principios firmes de respeto, transparencia y responsabilidad. Ambos casos forzaron a la sociedad y a la comunidad científica a mirarse al espejo y confrontar sus propias sombras. Sus revelaciones fueron dolorosas, pero impulsaron reformas que hoy protegen a los ciudadanos de abusos similares. La historia, como vemos, está llena de lecciones, incluso las más oscuras. Al explorar estos capítulos, no solo arrojamos luz sobre el pasado, sino que también reforzamos la importancia de la vigilancia constante. Porque la línea entre el progreso y el desastre ético es a menudo más delgada de lo que imaginamos. Esperamos que esta inmersión en los experimentos secretos y sus complejas repercusiones les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Si disfrutaron de este viaje a través de la historia, no olviden suscribirse al canal, es completamente gratis y es la mejor manera de unirse a nuestra comunidad. También, un me gusta en este video nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a que otra historia llegue a más personas. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo programa. Sus comentarios son muy valiosos, nos encanta leer sus opiniones y perspectivas sobre estos temas. Y por supuesto, compartan este video con aquellos a quienes crean que les puede interesar. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el pasado. Hasta el próximo programa, donde desenterraremos otra historia que merece ser contada.